Ahora sí. Vamos entonces con estos ejercicios de derivada. Ya. Primer ejercicio, un ejercicio donde solo tengan que derivar. ¿Ya? Aparece una función, 1 menos x partido en 1 más x, y dice conjetura una fórmula para, y ese símbolo es la derivada enésima. ¿Ya? Yo les había comentado que cuando yo tengo derivadas de orden mayor, como que el prima ya no alcanza, po. Prima es una vez derivar, dos primas dos veces, tres primas tres veces, y de ahí en adelante ya no se usa prima, sino que se usa números romanos en general, ¿ya? A veces no, a veces también se usa el número natural, pero está como entre paréntesis, ¿ya? Eso es la cuarta derivada, por ejemplo. ¿Ya? Acá me piden una fórmula para la enésima, ¿ok? Como, como las pruebas son online este semestre, un ejercicio así no tiene mucho sentido demostrar, ¿ya? En una prueba con desarrollo, aquí la palabra conjetura la cambiarían por demuestra o encuentra y demuestra una fórmula para la derivada enésima. Aquí lo que vamos a hacer es, perdón, aquí lo que vamos a hacer es encontrar un patrón para las derivadas múltiples, como de mucho orden, y convencernos qué pasa si derivo n veces. Voy a descubrir el patrón y lo voy a dejar expresado en términos de n. ¿Ya? Si pidiera demostrar, por ejemplo, lo tendríamos que hacer por inducción sobre n. ¿Ya? Pero en este caso no va a ser necesario. Ya, solución. Entonces la gracia es derivar muchas veces. Ya, voy a derivar una vez. Esto es derivada del cociente. Entonces, ¿cómo se hacía derivada del cociente? El denominador tiene que aparecer ahora elevado al cuadrado, y arriba en el numerador debe aparecer, es parecido a la derivada del producto. La derivada del de arriba, ¿qué pasa si derivo 1 menos x? El 1 se muere, y el menos x, la derivada es menos 1, entonces menos 1, esa es la derivada del de arriba, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba, 1 menos x, por la derivada del de abajo. Y en el de abajo, si derivo 1 más x, el 1 se muere, y si derivo x, da 1. Así que la derivada del de abajo es 1. ¿Ok? Voy a limpiar esto un poquito porque quedó súper poco amigable. Si abajo tengo 1 más x cuadrado, pero, perdón, 1 más x, todo eso al cuadrado. Y arriba tengo un menos 1, otro menos 1, ¿cierto? Y tengo un menos x y un más x. Entonces los x se van. Y me queda arriba menos 2. ¿Ok? Si yo desarmo los términos de arriba, los paréntesis que hay, me va a quedar eso. Entonces lo voy a escribir aún mejor. Lo voy a escribir como menos 2 por 1 más x a la menos 2. ¿Ok? Ahí está lo más simple posible, la primera derivada. ¿Y por qué la escribí así como potencia? Porque ahora voy a encontrar las otras derivadas, en vez de derivar un cociente, voy a derivar una potencia. Es mucho más simple. Ujú. Entonces, por ejemplo, si hago la segunda derivada, bueno, es derivar lo que encontré acá al final. Entonces, el menos 2 sale y tengo que derivar ahora una potencia. ¿Cómo se deriva una potencia? El exponente pasa para adelante, tengo la base ahora elevado a 1 menos. Entonces ahora 1 menos que el menos 2 es menos 3. Y por regla de la cadena debería multiplicar por la derivada de lo de adentro del paréntesis. Pero la derivada de lo de adentro del paréntesis es 1. Si la derivada de 1 más x da 1 simplemente. Así que en realidad esa regla de la cadena que debería aparecer no aporta en nada. ¿Ok? Lo voy a dejar escrito así, no multiplicando estos dos términos. No voy a escribir el 4 que debería poner ahí porque voy a contarles algo después más en las siguientes derivadas. ¿Ya? Y ahí está la derivada segunda. Ahora voy con la tercera. Derivada tercera. Todo lo que es constante sale de la derivada. Entonces esos 2 menos 2 los voy a dejar fuera. ¿Ya? Y ahora tengo que derivar el paréntesis elevado a menos 3. O sea,
derivada de la potencia. De nuevo hago lo mismo, paso para adelante el exponente, y ahora el 1 más x queda elevado a 1 menos, o sea, menos 4 ahora, y multiplico por la derivada de lo de adentro, pero la derivada de lo de adentro siempre es 1. Así que en realidad, cada vez que haga esa regla de la cadena, no me aporta en nada. Ya tengo que multiplicar por 1. ¿Ok? Por ende, esto no parece 3. Ahí. Y voy a hacer una última. Voy a hacer f cuarta de x. Ya, la derivada cuarta. Todas las que son constantes salen de la derivada porque están multiplicando. Y ahora tengo que derivar la potencia. Entonces el exponente pasa para adelante y el 1 más x ahora queda elevado a 1 menos, o sea, menos 5. Y por regla de la cadena de nuevo, debería multiplicar por 1, no aporta en nada. ¿Ok? Ya, entonces de acá hay que aventurar hay que conjeturar alguna fórmula. ¿Ya? ¿Qué pasa si sigo el proceso y me pregunto por una derivada enésima? ¿Qué pasa si ahora derivo n veces? ¿Ya? Veamos qué se mantiene en general en todas las derivadas que calculé y veamos qué va variando. Ujú. Por ejemplo, en todas las derivadas que calculé hay un menos 2 al principio. En todas. ¿Cierto? Hay un menos 2 al principio. Así que voy a poner ese menos 2. Ya, y de ahí, de la primera en adelante, se empiezan a acumular estos términos. Por ejemplo, acá hay un menos 2, después hay un menos 2 por menos 3, después hay un menos 2 por menos 3 por menos 4. ¿Cierto? De hecho, en la primera, como que acá entre medio no se ve, pero ahí hay un 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué deberíamos poner? Eh, si sigo derivando, claro, va a aparecer 2 por 3 por 4 por 5, después 2 por 3 por 4 por 6, por 5 por 6. Al final aparece la multiplicación de todos los números desde cierto número hacia atrás. ¿Sí? Entonces, en realidad, eh, por ejemplo, si uno ve acá, llega hasta el 4 cuando tengo la derivada cuarta. Aquí llega hasta el 3 cuando tengo la derivada tercera. ¿Sí? Entonces, si tengo la derivada enésima, debería ser la multiplicación del menos 2 por el menos 3 por el menos 4 hasta llegar a menos n. ¿Sí? Y en el caso de la potencia, todo el rato fue 1 más x, pero está elevado a 1 menos que el orden de la derivada. O sea, en este caso debería ser a menos n más 1. ¿Ok? Y acá hay un 1 adelante que no lo voy a escribir, o sea, un 1 detrás de todo, que al final no aporta en nada, así que no lo voy a escribir. Debería ser por 1. ¿Ya? Ahí está, esa es, pero la voy a escribir mejor. ¿Ya? Voy a escribir esto de manera más resumida. Todo lo que está acá en rojo, le voy a sacar el signo menos. ¿Sí? La pregunta es cuántos signos menos hay. ¿Sí? Si es par, va a ser positivo. Si es impar, va a ser negativo. Entonces, eh, cuando era 2, tenía 2 signos menos. Cuando era 3, eran 3 signos menos. Cuando era derivada cuarta, eran 4 signos menos en total. O sea, en realidad depende de la cantidad n. Por ende, yo lo voy a escribir como menos 1 a la n. Si el n es par, entonces me van a quedar una cantidad par de menos 1 y eso me va a dar 1. Menos 1 a la n, que es par, me va a dar 1. No negativo. Y si el n fuera impar, me va a quedar menos 1 a algo impar, elevado a algo impar, me va a quedar menos 1. ¿Sí? Si yo junto todos los menos en la cantidad par, me queda positivo. Y si lo junto en la cantidad impar, me queda negativo. Eso lo puedo representar con ese término. Ujú. Está el 2 de adelante. Entonces lo voy a poner acá, 2. Y los números que están en rojo, ya les saqué el negativo. Ahora es la multiplicación de todos los números antecesores hasta llegar al n. Entonces debería ser n factorial. Me falta el 1, pero multiplicar por 1 da como lo mismo, ¿cierto? Puedo poner un 1 ahí entre medio si es que yo quiero,
y tengo el n factorial. ¿Ya? Y después tengo el 1 más x elevado a menos n más 1. Y ahí está. Esa es mi derivada enésima. ¿Ya? Si la pregunta fuera demostrar esto, tendría que hacerlo por inducción. ¿Ya? Demostrar que efectivamente la derivada enésima, en el enésimo paso, da esa fórmula. Tendría que demostrarlo. Pero acá el ejercicio me pide solo conjetura una fórmula. ¿Ya? Encuentra una, no vamos a demostrar que es efectivamente esa, pero sigue el patrón nomás. Sigue el patrón hasta encontrar esa fórmula que está ahí. Ujú. ¿Hay alguna duda? Ahí se acaba el ejercicio, ahí ya encontré la fórmula. ¿No hay dudas? ¿No? Ya. Sigamos entonces. Y ahí tenemos un ejercicio donde había que derivar muy a lo bruto. Segundo ejercicio. Vamos a volver a derivar, pero ahora al servicio de encontrar una recta normal. ¿Ya? Vamos a repasar qué era una recta normal. El gran problema acá es que me dan una curva que está en paramétricas. Entonces yo debo derivar en coordenadas paramétricas. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay que saber acá? Que las coordenadas x e y dependen de un parámetro t, de una nueva variable, y que para derivar entonces el de y a de x, lo que tengo que hacer es hacer de y a de t y dividirlo por dx de t. Así se encuentra la derivada de y con respecto a x si es que estoy en una curva paramétrica. ¿Ya? Así que en general es fácil en este caso, porque tengo que derivar de y a de t. Aquí dice que es coseno cuadrado de t cuadrado. ¿Ya? Aquí es una regla de la cadena que hay que hacer con mucho cuidado, ¿no? ¿Cuál es la función que está más afuera? Es elevar al cuadrado. De ahí más adentro tiene un coseno y más adentro tiene un t cuadrado. Así que hay dos reglas de la cadena que hay que calcular ahí. Ya, derivo entonces la potencia. Todo esto está elevado al cuadrado. Entonces, si lo derivo con respecto a t, es 2 veces el coseno de t cuadrado, ya, elevado a 1 ahora. ¿Ya? Así que me queda así. Pero ahora empiezo a multiplicar por la derivada de lo de adentro. Derivada del coseno menos seno. ¿De qué? De t cuadrado. ¿Sí? Pero no he terminado de derivar porque adentro de seno todavía tengo una función, t cuadrado. Entonces lo multiplico todo por 2t, que es la derivada de t cuadrado. Y ahí terminé de derivar. ¿Sí? Tenía tres funciones compuestas. El cuadrado de afuera, el coseno y el t cuadrado. Ahí derivé cada una de ellas. Ya, todo esto está entonces dividido por la derivada de el x con respecto a t. Ahora también tengo tres funciones, una eh, dentro de la otra. Tengo una raíz por fuera, un seno después y un t cuadrado. Así que primero derivo la raíz como si fuera potencia. Ese seno, ese seno en raíz lo puedo escribir así. Es seno pero elevado a un medio. ¿Ya? Así que si lo derivo es un medio del seno de t cuadrado, ahora elevado a un medio menos 1, eso es menos un medio. Todo esto multiplicado por la derivada de seno, que es coseno, evaluada en t cuadrado, y por la derivada de t cuadrado, que es 2t. ¿Ok? Ahí tengo entonces la derivada con respecto a x. ¿Ok? Y se pueden cancelar los 2t, por ejemplo, no hay problema. No sé si voy a cancelar algo más, no, por ahora no. Lo voy a dejar así. Esto es lo mismo que escribir en un medio que está 2 dividido un medio, eso da 4. ¿Sí? Así que lo voy a escribir como 4 coseno de t cuadrado, con el menos me queda menos 4, así que seno de t cuadrado partido en seno de t cuadrado a la menos un medio, todo eso a la menos un medio, por coseno de t cuadrado. Ah, coseno de t cuadrado también se cancela. Aquí S y S se van. Así que lo puedo escribir más chiquitito. 4 seno de t cuadrado partido en seno de t cuadrado a la un medio,
Así que puedo seguir simplificando esto. Acá tengo seno a la 1 elevado a 1 y abajo tengo elevado a 1 medio. Entonces se pueden restar los exponentes. 1 menos 1 medio es 1 medio. Entonces todo esto es menos 4 por seno de t cuadrado a la 1 medio. ¿Ya? Es como si arriba yo hubiera tenido algo elevado a 1 y abajo algo elevado a 1 medio. Se restan los exponentes. Ya, ahí con harto dolor uno puede encontrar la derivada entonces de y con respecto a x. Ya, le tiene que quedar una expresión con t, no queda otra porque es una curva dada en paramétricas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora tengo que encontrar mi recta normal. ¿Ya? La recta normal normal es una recta que pasa por el punto, o sea, y menos y0 igual a la pendiente por x menos x0. Ahora, ¿cómo se encuentra la pendiente de una recta normal? La recta normal es perpendicular a la recta tangente. Es perpendicular a la recta tangente. Entonces, si la recta tangente yo la encontraba como la derivada evaluada en el x0, entonces la recta normal tiene que ser el recíproco y negativo. Menos 1 partido en f' en x0. Esa es la pendiente de la recta normal. ¿Ya? Aquí no lo estábamos escribiendo con f, acá lo estamos escribiendo con i. Entonces, el i' evaluado en x0. ¿Ya? Esa es la pendiente de la recta normal. ¿Ok? Igual necesito la derivada, que es la que encontré aquí. Ya, pero en nuestro caso, me dicen el punto. Dicen que el punto es 1 partido en raíz cuarta de 2, 1 medio. Ese va a ser el x0 y ese va a ser el i0. ¿Ya? El problema es que la derivada yo la tengo que evaluar en x0, pero la derivada depende de t. Entonces yo necesito saber cuál es el valor de t que provoca este punto. ¿Sí? Entonces, acá en la otra página lo vamos a hacer. El punto es, ¿cuánto era? 1 partido en raíz cuarta de 2. Raíz cuarta de 2 y la segunda coordenada era 1 medio. Entonces, esos tipos que son el x0 y el y0, necesito encontrar quién es el t. La pregunta acá, ¿quién es el t0 que provoca ese punto? ¿Ya? Pero es fácil encontrarlo porque lo que hay que hacer es tomar, por ejemplo, puede ser la segunda ecuación o la primera, cualquiera de las dos. Por ejemplo, el i. El i de t tiene esa fórmula y me tiene que dar 1 medio. Entonces voy a despejarlo. Ahí se quedó pegado el programa ahora. Se me quedó pegado el programa del pizarrón. Acá. Y ahora voy a compartir. Y ahora sí, perdón. Ahora necesito encontrar el T0 donde se provoca esto. Entonces agarro por ejemplo, el i, que es coseno cuadrado de t cuadrado. Coseno cuadrado de t cuadrado, ese es el i, y me tiene que dar 1 medio. ¿Ya? Y voy a revisar cuál es el t que provoca este 1 medio. ¿Ya? Entonces paso el 2 para el otro, el cuadrado, perdón. Paso el elevar al cuadrado para el otro lado como raíz. Me queda coseno de t cuadrado igual a más menos 1 partido en raíz de 2, si paso el cuadrado como raíz. Acá me aparecen dos opciones, pero
yo ya sé que el t está entre 0 y pi medios. Entonces, el, el t cuadrado se va a mover entre 0 y pi medios al cuadrado, que es más chico, bueno, es un poco más grande que el anterior, pero no me va a dar coseno negativo en el menos pi medio. O sea, no me va a dar menos 1 partido en raíz de 2. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer solo con el más. Coseno de t cuadrado va a ser 1 partido en raíz de 2. ¿Ya? Porque es por donde se mueve el t. De hecho, para no complicarme, yo creo que es mejor acá en el ejercicio. eh, sí, yo creo que estaba mal redactado acá. Debería ser raíz de pi medio. Aquí. Ya para que en el fondo uno tenga la seguridad que el t cuadrado se mueve entre 0 y pi medios, y yo sé que estoy en el primer cuadrante. Por ende, yo puedo eliminar ese menos que está ahí. ¿Ya? Yo creo que lo puedo haber copiado mal, de cuando lo copié. ¿Ok? Pero debería ser raíz de pi medio, para que esto tenga sentido. Entonces, claro, con eso el t cuadrado queda entre 0 y pi medios, y yo estoy seguro que estoy en el primer cuadrante. Por eso que el menos lo puedo descartar. ¿Ya? Y voy despejando. Coseno de... ¿para qué ángulo coseno me da 1 partido en raíz de 2? Para pi cuartos. ¿Sí? Y si aplico raíz acá ahora, me queda que el t es raíz de pi cuartos. O sea, raíz de pi medios. ¿Sí? Y ese es mi t. Ese es mi t0. El t0 va a ser entonces raíz de pi partido en 2. ¿Ya? Y ahora puedo evaluar la derivada. Eso quiere decir que la derivada, la de i' evaluado en x0, ¿ya? Es lo mismo que hacer el de i a de t, o sea, el de i a de x, evaluado en t igual a raíz de pi medios. ¿Ya? Yo no puedo evaluar este, ¿sí? Porque yo conozco la derivada en función de t. Acá está la derivada. Esta. Ahí. Esta que está acá, la voy a copiar. Acá. Esa es mi derivada, está en función de t. Entonces no la puedo evaluar en x0, la tengo que evaluar en t. ¿Cuál es el t que provoca ese x0? Entonces acá lo encontramos. ¿Sí? De hecho, ese mismo raíz de pi medios, si usted lo evalúa en la función x de t, le va a dar el 1 partido en raíz cuarta de 2. ¿Ya? Eso. Ya, entonces, este tipo, esa derivada, evaluada en el t igual a raíz de pi medios. Entonces, evaluémoslo. Nos va a dar, lo vamos a hacer aquí, nos va a dar menos 4 por seno de t cuadrado, que es raíz de pi medios al cuadrado, eso da pi cuartos, ¿ya? Y todo eso a la 1/2. O sea, esto es menos 4 por seno de pi cuartos, que es 1 partido en raíz de 2, todo esto elevado a 1/2, o sea, en raíz de nuevo. O sea, esto es menos 4 partido en raíz cuarta de 2. Esa es la derivada evaluada en el punto. ¿Sí? Y yo quiero la normal. Entonces la recta normal es i menos i0, que en este caso sería 1/2, igual a menos 1 partido en esta derivada que encontré, menos 4 partido en raíz cuarta de 2. Todo esto por x menos x0, que debería ser 1 partido en raíz cuarta de 2. ¿Ya? Y aquí es cosa de hermosear un poquito esta expresión, de dejarla mejor escrita. Lo podemos dejar así, i menos 1/2 igual a raíz cuarta de 2 partido en 4 por x menos 1 partido en raíz cuarta de 2. ¿Ya? También se puede escribir como, si multiplico ese número hacia adentro, me queda un menos un cuarto
y si le sumo un medio, me queda un cuarto. Así que esto se puede escribir así. Y igual a raíz cuarta de 2 partido en 4 por x más un cuarto. Y ahí está escrita lo más simple posible. Ahí está nuestra recta normal. ¿Ya? Pero acá la dificultad es esa. O sea, tienen que saber derivar en forma paramétrica, que es lo que hicimos hasta acá. Hasta ahí creo que no hay ningún problema. ¿Ya? Es seguir la fórmula, ¿no? Pero es importante saber la recta normal. ¿Ya? Tiene su pendiente distinta a la recta tangente. La tiene recíproca y con un menos, ¿ya? Para que multipliquen menos 1 y sean perpendiculares. Y lo otro, súper importante, muy, muy importante, es que eso lo necesito evaluar en un punto, pero los puntos están dados por el x0 y el y0, ¿ya? Pero mi derivada está con respecto a t. Yo tengo que encontrar el t que provoca ese punto. Entonces acá yo lo hice, por ejemplo, con la coordenada y. Con la y de t, yo le igualé al y0, y ahí despejé el t. Ya arreglé una cosa que estaba mal en el enunciado, ¿sí? Pero ya con eso encuentro el t. Ahí está el t. Y ese es el que yo evalúo en la derivada que encontré. Y me da el número necesario para reemplazarlo acá. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer al Profe, respecto? Cuénteme. es que para despejar el T se podía ocupar cualquier parámetro. A cualquiera de los dos, claro. Podría haber ocupado el i, ¿sí? O hubiera ocupado el x y llego a lo mismo. Llego al mismo resultado. ¿Ya? No, no ocupé el x porque era un poco más complicado. Tenía una raíz, acá del otro lado. Tenía una raíz, parecía más complicado. En realidad era lo mismo. Pero cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos se puede. ¿Más dudas, chicos? ¿No? Ya, avancemos. Ya, esto me lo habían pedido en una sesión de consultas que repasara el tema de razón de cambio. ¿Ya? Así que lo vamos a revisar entre todos. Ujú. Dice acá, tengo un recipiente que tiene forma de cono circular recto invertido. Bueno, demasiadas palabras para algo muy simple. Es un cono eh, recto invertido. Se supone entonces que está así. Y ahí tengo un cono. Ujú. Es recto, quiere decir que tiene justo su centro, coincide ahí con la punta del cono, ya con la cúspide del cono. Ya no está así, por eso dice que es recto, ya no está así chueco. Ya, dice que su altura es el doble que su diámetro. Entonces pongámosle al diámetro, no sé, uno generalmente habla siempre del radio, pongámosle R, entonces el diámetro va a ser 2R, ¿cierto? Y la altura es el doble. Así que todo lo que está, me quedó súper feo el dibujo. Ahí. Entonces su altura va a ser el doble que su diámetro. Ya, entonces 4R. ¿Ya? Si supiera esas constantes, si supiera cuánto es el radio, me va a quedar así. Al recipiente le está entrando agua a una rapidez constante. ¿Ya? Ese dato empieza a hablar ya de derivadas. ¿Ya? Cuando habla de rapidez, estoy viendo como cantidad partido por tiempo. ¿Ok? Entonces le está entrando agua a rapidez constante. Cuando cuando la profundidad es de 1 metro, la superficie sube a razón de 1 centímetro por minuto. ¿Ya? ¿A qué rapidez entra el agua del recipiente? Ujú. Ya, acá lo que me están pidiendo es cuando la profundidad es de 1 metro. Ay, eso está medio raro. Ah, claro, claro, claro. Lo que pasa es que lo voy a dibujar acá al lado, igual, de nuevo. Está está el cono, ¿ya? Y se supone que a este cono le va entrando agua. En algún momento el agua está a cierta altura, ¿sí? A cierta altura. Pongámosle a esta altura H, ¿sí? Y tiene cierto radio.
R. ¿Ok? Entonces, hay un momento cuando la profundidad es de 1, o sea, cuando el H es 1, la superficie sube a razón de 1 centímetro partido por minuto. O sea, me están diciendo que cuando la altura es 1, cómo cambia la altura con respecto al tiempo es 1. Eso es lo que me dicen ahí. La superficie sube a razón de 1 centímetro partido en minuto. Esta es la razón, 1 centímetro partido en minuto. Es como cambia la altura con respecto al tiempo. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿a qué rapidez entra el agua al recipiente? O sea, ¿cuánta agua hay en el recipiente eh, en ese determinado momento? ¿Sí? Debería poner acá que es en ese determinado momento, ¿sí? Porque no queda muy claro acá que es en ese instante. ¿Ya? Aquí voy a extender la pregunta. En ese instante. eh, lo que pasa es que, claro, es a rapidez constante, claro, por eso no es necesario ponerlo en la pregunta. ¿Sí? Dice que al recipiente le está entrando agua a una rapidez constante. Entonces, lo que yo encuentro en ese instante es en realidad lo que pasa siempre. ¿Ya? Pero no está de más ponerlo. Ya, entonces, si me están preguntando eso, ¿cuánta agua hay en ese instante dentro del recipiente? Por ende, la pregunta es encontrar el volumen con respecto al tiempo cuando el H es 1. Esa es la pregunta. ¿Ya? En realidad eso me va a dar una constante, entonces como que el H igual 1 va a estar de más, pero lo vamos a hacer así. ¿Ya? Lo vamos a hacer usando ese dato. Ujú. Hagámoslo, hagámoslo. Ya, la idea entonces es calcular el volumen de este cono, el volumen que está acá abajo. Ujú. Entonces, necesito encontrar el volumen primero, el volumen de un cono. Estoy pensando en el cono que está aquí, ese es el cono que tiene agua, ese es el cono que le voy a calcular el volumen. Entonces, ese volumen debería ser pi, el área basal del cono, pi por r cuadrado, por la altura del cono, que en este caso es h. Entonces, es una función que depende de r y de h. Entonces, eso no conviene hacerlo, ¿ya? Porque si lo tengo en dos variables, debería tener datos de las dos variables. Y en realidad yo tengo datos solo de la h. ¿Sí? Todos los datos que están acá dependen de h. Entonces, de alguna forma, me tengo que deshacer de este r. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí entonces depende de dos variables y los datos están en función de h. ¿Ya? No me conviene entonces esta forma del volumen. ¿Cómo sacamos el h? Entonces, ¿cómo reescribimos h? Perdón, r. ¿Cómo reescribimos r? Ya, lo que pasa es que en la figura lo que tenemos acá es un triángulo que está por arriba y otro triángulo que está acá abajo. ¿Sí? Este, por ejemplo, es el radio r, esta es la altura h, y nosotros habíamos dicho que el cono completo tenía su diámetro, o su altura en realidad, el doble del diámetro. Entonces, lo teníamos dibujado incluso acá. Tengo aquí un radio r, que es el radio del cono completo, y su altura va a ser 4r, ¿cierto? Entonces, yo acá lo voy a escribir también. Lo que haya sido el r grande, que no lo conozco, no hay ningún dato de eso, lo que yo sé es que toda la altura completa es 4r. ¿Ok? Entonces acá se tiene que comportar proporcionalmente. ¿Sí? Nosotros tenemos que la proporción entre el radio del más grande con la altura del triángulo más grande tiene que ser igual a la del radio más chico con la altura que está acá. Entonces se cancelan las r, ¿sí? Y yo tengo entonces que el h es, lo puedo despejar, es 4r. Pero yo quiero despejar el r, perdón. Estoy al revés. Quiero despejar el r.
tengo entonces que el R es 4, no, H partido en 4. Ahí, eso. ¿Sí? La misma proporción que había en el recipiente total se va cumpliendo para la porción que tiene agua, que es la que está abajo. Es la misma proporción. Entonces, de ahí yo puedo encontrar una expresión de R que dependa de H. ¿Sí? Por ende, el volumen, que antes decía pi por R cuadrado por H, ahora lo puedo escribir como pi por H partido en 4 al cuadrado por H. ¿Sí? En todos los problemas de razón de cambio, al final lo que cuesta es como escribir las fórmulas que uno ya conoce en términos de lo que necesito. Como todos los datos están con H, a mí me gustaría tener el volumen escrito solo en H, no en R. Por eso que hicimos esta relación. ¿Ya? Lo puedo simplificar aún más. Esto es pi partido en 16 por H cubo. ¿Ya? Así que ahí tengo el volumen. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿a qué rapidez entra el agua al recipiente? Entonces, ¿cuánto volumen de agua hay en el recipiente? Eh, ¿Cómo va cambiando eso con respecto al tiempo? ¿A qué rapidez va? Entonces ahora derivo. Voy a hacer de V a dt, ¿cierto? Pensando que el volumen cambia con respecto al tiempo. Entonces, es derivar todo lo que está acá. Es pi partido en 16 por la derivada de esa potencia, que es 3h cuadrado, pero la altura también depende del tiempo. A medida que entra agua, la altura va cambiando. Entonces la altura también es una función de t. Por ende, acá al lado tengo que multiplicar por regla de la cadena por dh de t. ¿Sí? El h es una función del tiempo. Va cambiando con respecto al tiempo. Así que tiene sentido derivar con respecto a t. ¿Ya? Y ahora evalúo, porque decía que cuando el h era 1, la derivada de h con respecto a t también vale 1. Entonces, si el h es 1, el de h de t, evaluado cuando h es 1, da exactamente 1. ¿Ya? Así que puedo reemplazar todo esto. Me va a quedar el volumen, la derivada del volumen con respecto al tiempo, evaluado cuando h es 1, va a ser pi partido en 16 por 3 por 1 al cuadrado, ahí está el h cuando vale 1, por la derivada de h con respecto a t cuando h vale 1. Pero eso es 1, por hipótesis. Así que todo eso se convierte en 1. Así que terminé. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da entonces la derivada del volumen con respecto a t cuando h vale 1? Es 3pi partido en 16. Esto debería ser centímetros cúbicos partido en minutos. O metros cúbicos, yo no me acuerdo la unidad de medida. Metros. Ah, momento, esto está... Ah, tengo problemas con la unidad de medida. Ah, ya. El H, perdón, el H era 1 metro. Y 1 metro son 100 centímetros, ¿cierto? 100 centímetros. Entonces estoy mal acá. Eh, es cuando el H es 100. Lo vamos a dejar todo en centímetros. ¿Ya? Cuando el H es 100, ahí tengo entonces, lo voy a dejar todo en centímetros. 100 centímetros, entonces tengo eso. Entonces, vamos a cambiarlo acá. Todo esto es 100. Perdón, no me había fijado en las unidades de medida. ¿Dónde está aquí? Aquí. Cuando el H es 100, entonces tengo que la derivada es 1. ¿Ya? La rapidez es 1. Está bien, ahí sí. Y entonces este tipo es 100. Así que este tipo de acá es 100. Aquí voy a cambiar. Me va a quedar h cuadrado, que ahora es 100 al cuadrado. Y acá sí sigue siendo un 1. Ya, aquí es un 100. Y ahora sí puedo contestar. Sorry, tenía mal la unidad de medida. Lo voy a dejar todo en centímetros cúbicos. ¿Cuánto es 100 al cuadrado? 10.000. Entonces por 3 me queda 30.000.
partido en 16 por pi, todo esto en centímetros cúbicos, partido en minutos. Así cambia el volumen en ese momento. Pero el ejercicio me dice en el enunciado que al recipiente le entra agua a una rapidez constante. Entonces, en realidad, si bien yo lo encontré usando el momento en que el h valía 100, en realidad eso es la derivada del volumen con respecto a t todo el tiempo, para cualquier t. ¿Ya? Y ahí está la respuesta. ¿Ok? En todos los ejercicios de razón de cambio, hay que tener en cuenta qué es lo que preguntan. En este caso es la rapidez de cómo entra el agua dentro del recipiente, o sea, cómo va cambiando el volumen del agua dentro del recipiente con respecto al tiempo. ¿Ya? Tengo fórmula de volumen, por supuesto. Es, ay, me falta un partido en 3, perdón. Esto es un cono. Me falta un partido en 3. Tengo el volumen, solo que es partido en 3. Acá hay un 3, entonces, ay, qué lata. Un 3, voy a poner un 3 adicional en cada paso. Un 3 aquí que se simplifica con ese. Entonces este 3 no va, qué lata. Y este 3 no va. Ahí sí, perdón. Entonces, claro, es cono, así que la fórmula de volumen la tengo, es partida en 3. Pero eso depende de dos variables, ¿sí? Y como los datos me lo estaban dando solamente en h, entonces el r tengo que encontrarlo en función de h. Y en este caso hicimos esta relación que está acá, ¿ya? Esos aspectos, encontrarla, o sea, entender qué están preguntando, eh, escribir una fórmula que yo conozca y después dejar todo en una sola variable, como en este caso, como lo pedían en este ejercicio, eso es lo más complicado. Lo demás es derivar, ¿ya? Y derivar y usar bien la regla de la cadena y reemplazar bien los datos. Pero siempre a uno lo enreda como plantear el problema. Eso es lo complicado, ¿ya? ¿Hay alguna duda acá? Yo sé que lo hice súper mal porque me equivoqué 2 veces, en la unidad de medida y en el partido en 3, pero ¿hay alguna duda con respecto al planteo del problema? ¿No? No, profe, quedó ¿Ya? claro. Perfecto, ya, avancemos. Sorry, me enredé con dos constantes ahí que no debería haber pasado. Ya, otro ejercicio. Ahí tenemos una razón de cambio. Pasemos a uno de donde ocupemos el teorema de Rolle. ¿Ya? ¿Qué era el teorema de Rolle? Este que hay una que me asegura que hay un valor dentro de un intervalo donde la derivada es 0. ¿Ya? Entonces, dónde se ocupa ese teorema? O sea, lo voy a escribir acá para que lo tengamos, eh, presente. El teorema de Rolle dice que si tengo una función continua en un intervalo y además derivable dentro del intervalo, eh, y no me falta ningún otro requisito. Y además el f de A es igual a f de B, entonces todo eso me lleva a que existe un C, intermedio en AB, donde la derivada en C me da 0. Es el teorema de Rolle. ¿Ya? Yo tengo toda esa hipótesis, me llevan a esta conclusión. ¿Ok? Entonces, cuando uno aprende teorema de Rolle, estos son los ejercicios típicos. Demuestra que es una ecuación cualquiera, como si estuviera resolviendo polinomios, tiene exactamente una raíz real, ya sin necesidad de resolverla. ¿Ok? Entonces, esto está en dos partes siempre. Está en dos partes. Primero tengo que asegurar que existe una raíz real, y eso me lo da el teorema del valor intermedio. ¿Ya? Y después voy a comprobar que es única. Y eso lo voy a hacer con el teorema de Rolle. ¿Ya? Entonces, teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio tiene que ver solo con continuidad, no con derivadas. ¿Ya? Si la función es continua, lo voy a hacer con el ejemplo mismo. ¿Ya? Sea f de x, entonces,
igual a al polinomio que está ahí. Ya. Ya, yo tengo que encontrar ahora un valor o un par de valores de x donde la función, el polinomio, me dé positivo y me dé negativo. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar el intervalo del 0 hasta el 5. ¿Ya? Del 0 hasta el 5. ¿Por qué? Porque yo tengo que f en 0, si reemplazo toda la x por 0, me da menos 5, que es negativo, obvio, y el f en 5 me da un valor muy grande, ¿sí? De hecho, me da 40. Hay que calcularlo, pero me da 40, ¿ya? Da 40, que es positivo. ¿Ok? Entonces, y además, f es continua en el intervalo. De hecho, es continua en todos lados porque es un polinomio. ¿Ok? Entonces, cuando uno cumple estos dos aspectos, estas dos hipótesis, ya que tengo un valor donde da positivo, otro donde da negativo, y la función es continua, entonces yo puedo concluir que existe un C dentro del intervalo donde la función en C da 0. O sea, tengo una raíz. Entonces existe un C raíz, un C real, eso es lo importante. Un C real que es raíz. ¿Ya? Entonces, con el teorema del valor intermedio, que era ese teorema que veíamos para continuidad, yo puedo asegurar la existencia de una raíz. Ahora yo voy a asegurar que solamente es una, no pueden haber dos. ¿Ya? Entonces ahora viene la segunda parte. Segunda parte. Supongamos que hay dos raíces, que existen x1 y x2 raíces de f. Supongamos que hay dos. Entonces, f de x1 es igual a f de x2 porque ambas son 0. ¿Ya? Entonces, en realidad, estoy teniendo todas las hipótesis del teorema de Rolle. ¿Ya? F es continua, pero ahora voy a considerar el intervalo que va desde x1 hasta x2. ¿Sí? X1 y X2 tienen que estar dentro del 0,5. ¿Sí? Viven ahí. ¿Ya? Porque recién aseguré que había una raíz entre medio, entre el 0 y el 5. Ahora estoy suponiendo que hay dos. ¿Ya? Y vamos a demostrar que hay una sola. Entonces tengo f es continua ahí, por supuesto, porque es un polinomio. ¿Sí? Además, f es derivable ahí. En el interior de ese intervalo. Por supuesto, porque es un polinomio. Todos los polinomios se pueden derivar. ¿Ya? Y además, f de x1 es igual a f de x2. Entonces tengo todas las hipótesis del teorema de Rolle. Entonces, ahora pongámosle así. Existe un C entre medio de de esas dos raíces. Pongámosle otra letra, porque si no van a pensar que es el mismo C de antes. Existe un, no sé, x0. X0 entre medio de ese intervalo, vamos a ponerle acá, x0 entre el x1 y el x2, tal que ahora la derivada es 0. ¿Ok? Esa es la lógica del ejercicio, o del teorema de Rolle, que ya cumplí toda la hipótesis del teorema de Rolle, entonces tiene que haber un valor entre medio de esos dos, de las dos raíces, donde la derivada me dé 0. ¿Ya? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Si tomo la ecuación, o sea, tomo la f, pero si yo escribo la f, eh, la f es esa, yo le puedo calcular su derivada. F' de x es 3x cuadrado menos 10x más 9. ¿Cierto? Esa es f'.
Para esa f', yo acabo de demostrar que hay un valor donde da 0. Un valor real, un x0, donde esa derivada se anula. Pero si usted revisa esta derivada, es una función, es un polinomio de grado 2. Entonces yo lo puedo resolver. Yo puedo calcular, por ejemplo, su discriminante con el discriminante de esta ecuación, que va a ser menos 10 al cuadrado, menos 4 por 3 por 9. Y eso me da 100 menos 12 por 9 es 108. O sea, me da negativo. Tiene discriminante negativo. Por ende, no tiene raíces. Eso quiere decir que el f' de x no tiene raíces. Porque el discriminante es negativo. No tiene raíces reales. Y si no tiene raíces reales, entonces no existe un x0 donde el f' en x0 me dé 0. Contradicción. El teorema de Rolle me está diciendo que sí existe un x0, pero si yo reviso la derivada, no tiene raíces. ¿De dónde sale la contradicción? De suponer que existen dos raíces de mi función original. De ahí sale mi contradicción. Cuando yo supuse que habían dos raíces, entonces eso provoca que se cumpla el teorema de Rolle. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que existir una sola. No pueden haber dos. ¿Ya? ¿Ya? Esta contradicción nace. Esta contradicción se provoca al suponer que existen dos raíces del f original, de f de x. ¿Ya? Por lo tanto, existe una única raíz de raíz real de f de x. Y ahí termina el ejercicio. ¿Ok? El hecho de suponer que hay dos me provocó ese intervalo desde x1 hasta x2 donde yo pude aplicar Rolle. ¿Ya? Pero en la práctica la derivada no tiene una raíz real. ¿Ok? Así que ahí está resuelto el problema de la unicidad. Eso. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta? Porque es súper repetitivo cómo usar el teorema de Rolle en estos ejercicios. ¿Ya? Muy estándar. Es muy usual que uno se lo pregunten así. Ya. Profe, Cuénteme. en la última parte, la oración que hizo al final no la entendí mucho. Claro, lo que pasa es que aquí llega una contradicción, ¿cierto? Por un lado estoy viendo la derivada, la tengo acá explícita, ahí está la derivada, y me doy cuenta que la derivada no tiene raíces. No hay ningún valor x0 donde la derivada se haga 0. No existe. ¿Ya? Porque lo estoy mirando, estoy viendo acá la derivada que tiene discriminante negativo. Así que no tiene raíces reales. ¿Ya? Pero en el paso anterior, yo demostré, en el segundo paso acá, demostré que el teorema de Rolle me lleva a que existe un x0 dentro de esos dos, en ese intervalo, donde la derivada me da 0. ¿Ya? Entonces, no pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo. ¿Ya? Y yo pude usar el teorema de Rolle aquí porque yo supuse, aquí dice, supongamos que existen dos raíces de la función. A partir de esa suposición, yo tuve todos los requisitos para poder usar el teorema de Rolle. ¿Ya? Y llegué a esto. Entonces ahí está la contradicción. No puede ser que hayan dos raíces, porque si hay dos raíces del f, puedo ocupar teorema de Rolle y muestro que hay una raíz de la derivada, lo que no puede ser, por lo que estoy comprobando acá. Entonces por eso puse la última línea. Esta contradicción se provoca al suponer que existen dos raíces, x1 y x2. ¿Ya? Por ende, no pueden haber dos raíces, si no llega una contradicción. Entonces hay una única raíz real del f de x. No pueden haber dos. Si hay dos, llega una contradicción. ¿Está bien? ¿Se entiende la lógica? Sí, súper. Gracias, ¿Sí? profe. De nada.
Por eso que uno, en este curso, ya quedó tan atrás en el pasado que uno no se da cuenta. Pero es súper importante la primera unidad del curso, ya, es lógica. Es importante entender estas demostraciones por contradicción, ¿ya? Es muy usual que cuando a uno le pidan mostrar la unicidad de algo, uno lo haga por contradicción, ¿ya? Aquí me estaban pidiendo demostrar que tiene una única raíz real, ¿ya? Entonces yo partí suponiendo en el segundo paso que habían dos y llegué a una contradicción, ¿ya? Así que tiene que haber una sola. Ujú. Otro ejemplo, otro ejemplo. Ya, no es simple, ya sé aquí, si tienen la sensación de cómo se me va a ocurrir esto en una prueba, en general estos son complicados, no es una materia sencilla de digerir. ¿Ya? Vamos con el otro, con el hermano mayor del teorema de Rolle. Vamos con el teorema del valor medio. ¿Ya? ¿Qué decía acá? ¿Qué decía el teorema del valor medio? Lo voy a escribir acá. No confundir con el teorema del valor intermedio. El intermedio, el que usamos en el primer paso en el ejercicio anterior, el que era de continuidad. El teorema del valor medio dice, si yo tengo una función que es continua en un intervalo cerrado y es diferenciable en el intervalo abierto, entonces existe un C del intervalo abierto donde la derivada en C ya no me da cero, sino que me da como la pendiente de los extremos. Eso, ¿ya? En particular, si yo le agregara la hipótesis, si yo le agregara la hipótesis de que el f de A es igual al f de B, me daría cero acá arriba. Y tendría entonces el teorema de Rolle, ¿ya? Este teorema del valor medio es más general que el teorema de Rolle, ¿ya? También lo cumple, pero es más general. Ya, es el teorema del valor medio, para tenerlo en la vista. Dice, tengo una función diferenciable en R, ¿ya? Ese dato es súper bueno, porque si f es diferenciable, diferenciable significa que existe la derivada. Es súper bueno ese dato, porque ya vimos en clase que cuando yo tengo una función que es derivable, es lo mismo que diferenciable, automáticamente es continua. ¿Ya? Sin escribírmelo en el enunciado, yo ya sé que también la función es continua en todos los reales. ¿Ok? Así que voy a poder cumplir los dos requisitos del teorema del valor medio. ¿Ya? Después, ¿qué dice? Dice, supongamos que f de 0 es 1 y f' de x es menor o igual que 6. ¿Cuál es el valor máximo que puede tomar f de 3? Y uno dice, ¿cómo me voy a dar cuenta que esta cuestión es un teorema del valor medio? ¿Por qué el profe dice que tengo que ocupar eso? Porque los datos tienen información sobre la función evaluada en algunos puntos y sobre la derivada, ¿ya? ¿De dónde saco alguno de los teoremas que hemos visto en clase donde relaciona esos términos? Acá. Acá yo tengo una expresión que toma la derivada evaluada en un punto y la iguala con la función evaluada en algunos puntos. ¿Ya? Esa es como la única pista. ¿Ya? Y porque es súper distinto a los otros ejemplos. No es razón de cambio, no es calcular derivadas, no es como la forma típica de usar teorema de Rolle, que es ver la unicidad de raíces. Como que uno lo hace más por descarte que por cómo está planteado el problema. ¿Ya? Ya, veamos entonces. Como miércoles voy a usar teorema del valor medio acá. Voy a considerar el intervalo que va del 0 hasta el 3. Consideremos el intervalo 0,3. ¿Por qué el 0,3? Porque justo está f de 0 y f de 3, solo por eso. Entonces, f es continua en 0,3. En 0,3, sí, porque me dicen que es continua en todo R. O sea, lo pudimos deducir a partir del hecho que era diferenciable. Así que, check, muy bien. F es diferenciable o derivable, da lo mismo la palabra esa.
es diferenciable en el interior de 0,3? Sí, de hecho lo es en todos lados, lo es en R, así que también lo cumple. Entonces con eso yo puedo decir que existe un C en el interior del 0,3 donde f' de, f' de C es f de 3 menos f de 0 partido en 3 menos 0. ¿Cierto? Eso me dice el teorema del valor medio. ¿Ok? Que existe un C que hace eso. Entonces, de acá, qué es lo que hay que contestar? ¿Cuál es la pregunta que me están haciendo? ¿Cuál es el valor máximo que puede tomar f de 3? Entonces, la pregunta está en torno al f de 3. Así que de esta expresión que está aquí, yo voy a despejar el f de 3. Entonces, yo tengo que f' de C es f de 3 menos f de 0 partido en 3. Esto es lo mismo que pasar el 3 multiplicando y el f de 0 restando. Entonces f de 3 me va a quedar como 3f' de C más f de 0. Perdón, pasa sumando el f de 0. ¿Ya? El f de 3 lo puedo escribir así. ¿Ok? Y ahora voy a aplicar los datos. Me dice que f de 0 es 1. Así que el f de 3 en realidad es 3 por f' de C más 1. Pero además me dicen que la derivada siempre es más chica que menor o igual a 6. Entonces el f' de C tiene que ser menor o igual a 6. ¿Sí? O sea, esto es menor o igual que 3 por 6 más 1. ¿Sí? Cambié el símbolo igualdad por desigualdad, ¿ya? Y el f' de C lo cambié por 6. ¿Sí? Es menor ese tipo que 6. ¿Ya? Así que lo logré. Finalmente llegué a que el f de 3 tiene que ser menor o igual a 3 por 6, 18 más 1, 19. Y ahí estoy contestando lo que me están preguntando. ¿Cuál es el valor máximo que puede tomar el f de 3? Bueno, el f de 3 tiene que ser sí o sí menor o igual a 19. Ahí está su valor máximo. Por lo tanto, el valor máximo de f de 3 es 19. Y ahí se acaba. ¿Lo hice bien o no? ¿No me equivoqué en ningún signo? No. No, estamos bien. Ahí está. Súper. Ahí está. 19. Y ahí se acaba el ejercicio. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Aquí lo más freak debe ser cómo a uno se le ocurre usar teorema del valor medio. ¿Ya? Generalmente van a ser las preguntas más random, como las preguntas que no tienen nada que ver con la materia. Ujú. Eso. ¿No hay dudas? Ya. Uy, no alcancé a hacer todos los ejercicios. Tenía 2 ejercicios más, me alargué mucho más de lo que quería. Yo voy a seguir este video. Voy a seguir este video. Voy a seguir resolviendo esto. El que se quiera desconectar, se puede desconectar y la idea es que les voy a subir los 2 ejercicios resueltos igual a la plataforma. ¿Ya? Eso, chicos, para los que se quieran desconectar, muchas gracias. Nos estamos viendo mañana, vamos a avanzar en la materia. Y el que quiera seguir acá puede quedarse y yo voy a completar este video con el resto de la materia. ¿Ya? Que estén bien, chicos, a los que se vayan a desconectar. Ya, profe, muchas gracias. De nada, que esté muy bien. Profe, Ya, el siguiente ejercicio es de implícita. ¿Ya? Tengo una ecuación, ¿ya?, que representa una curva. Aquí me avisan que es una elipse rotada. Eso para nosotros no nos importa nada. ¿Ya? Es solamente un dato rosa. Encuentra los puntos donde corta el eje X y muestra que las rectas tangentes en estos puntos son paralelas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Vamos a tener, primero encontrar los puntos donde corta el eje X. Entonces, ¿qué significa eso? Donde corta al eje X es lo mismo que decir que el y es igual a 0. ¿Ya? Eso es lo que pasa para una curva cualquiera. Cuando se intercepta con el eje X, cuando el y es igual a 0. Entonces en la curva hago y igual a 0. Me va a quedar
x cuadrado menos 0 más 0 igual 3. Entonces los x cuadrados son 3 y entonces x es más menos raíz de 3. Ahí tengo los dos puntos, ¿ya? Son, los puntos son el menos raíz de 3, 0 y el raíz de 3, 0. Ahí tengo los dos puntos. Ya, después, tengo que, dice, encuentra los puntos de corta eje X y muestra que las rectas tangentes en estos puntos son paralelas. Ya, tengo que encontrar las rectas tangentes en estos dos puntos, ¿ya? Por ende, necesito las pendientes. De hecho, para mostrar que son paralelas, solamente me basta con mostrar las pendientes, ¿ya? Por otro lado, rectas paralelas es lo mismo que decir rectas con igual pendiente. Ese es nuestro test para ver que dos rectas son paralelas. Entonces, ¿cuáles son las pendientes de las rectas tangentes? Son las derivadas. Entonces necesito el i' evaluado en menos raíz de 3 y el i' evaluado en raíz de 3. Y ver que esas dos derivadas evaluadas en esos valores de x me dan iguales, ¿ya? Así que ahora derivamos. Y como la curva está de tal forma que no puedo despejar la y, vamos a derivar implícitamente. Vamos a derivar implícitamente. Entonces, toda la curva la derivamos con respecto a x. Entonces, me queda 2x menos, y aquí aparece un xy. Eso es una multiplicación de funciones que dependen de x. El x es una función de x, y el y también lo estoy pensando implícitamente como una función de x. Entonces, para poder derivar eso, tengo que hacer regla del producto. Como tiene un menos adelante, voy a abrir paréntesis y voy a hacer regla del producto. Es derivada del x, que es 1, por el y sin derivar, más el x sin derivar por la derivada del y, que es y'. Ahí tengo derivada del producto. Después tengo un y cuadrado. Eso es una composición de funciones, porque está el cuadrado, que es la función que está más afuera, y está el y, que lo estoy pensando implícitamente como función de x. Así que hago la derivada del y cuadrado, la derivada de la potencia, 2y, y por regla de la cadena, por y'. Y al lado derecho derivo el 3, que es 0. ¿Ok? Entonces ahora, para esa expresión, yo puedo encontrar cuánto es la derivada en menos raíz de 3 y en raíz de 3. ¿Ya? Voy a hacerlo en dos pasos. Entonces voy a copiar esta derivada, o sea, esta expresión, esta curva derivada. Lo voy a pegar acá. Eso. Y la voy a evaluar. Entonces voy a evaluarlo en dos veces. Primero, evaluamos en raíz de 3. En raíz de 3. X igual a raíz de 3. Ya, cuando el x es raíz de 3, ya habíamos visto que el y es 0. Es el punto, ahí están los dos puntos. Estoy evaluando en este punto ahora. ¿Sí? Entonces el y es 0, pero la derivada no es 0. La derivada queda evaluada en raíz de 3. O sea, esa y' ahora va a ser y' evaluada en raíz de 3. ¿Sí? Entonces cambiemos todo. Nos va a quedar el 2 por raíz de 3 menos 1 por 0 más x más el raíz de 3 por y' en raíz de 3. Todo esto más 2 por 0 por y' en raíz de 3. Y todo esto igual 0. Entonces esto se muere. Acá me queda 2 raíz de 3 menos 1 menos raíz de 3 por y' en raíz de 3. Todo esto igual 0. Así que si despejo el y' evaluado en raíz de 3, me queda así. Y' evaluado en raíz de 3 es
1 menos 2 raíz de 3 partido en menos raíz de 3. O sea, es 2 raíz de 3 menos 1 partido en raíz de 3. Cambié los signos arriba y abajo. ¿Ya? Ahí está. Ahí encontré el y' en raíz de 3. Ahora voy a evaluar la misma expresión derivada que está acá arriba, la misma curva derivada que está acá arriba. Ahora la voy a evaluar en menos raíz de 3. En x igual a menos raíz de 3. Para menos raíz de 3, también el i es 0. ¿Sí? Y el i', ahora lo cambio por i' evaluado en menos raíz de 3. Ya, el i' no es 0. Eso es súper importante. Y entonces reemplazo. Ahora me va a quedar menos 2 partido en, o sea, menos 2 por raíz de 3, menos 1 por 0, más menos raíz de 3 por el i' en menos raíz de 3, más 2 por 0 por i' en menos raíz de 3. Todo esto igual 0. Ya reemplacé en la curva que está arriba, o sea, la curva una vez derivada. Y despejo. Entonces me queda, aquí se muere de nuevo el i' que estaba acá porque hay un 0. Esto también se muere. Ah, perdón, esto se muere. Lo hice mal acá arriba. Este tipo no es 1, es 0. Sorry. Aquí va un 0. Entonces este tipo no va. Me queda ahí. Sí, ahí puse un 1 de más que estaba multiplicado por 0. Entonces en realidad esta estaba mal. Ah, o sea, aquí está bien, perdón. Aquí está bien. Y me queda entonces 2. Ese es el resultado. Ya se cancelan los raíz de 3 y me queda 2. Sí, ahí sí. Y ahora acá lo mismo. Se cancelan estos tipos. ¿Sí? El 1 por 0 y el 2 por 0 por i'. Y me queda en este caso menos 2 raíz de 3 más... lo único que estoy dudando es el signo. No, está bien, da 2 arriba. Sí, está bien. En este caso, más raíz de 3 por i' en menos raíz de 3. Y todo esto igual 0. Ya, y si ahora lo despejo, el i' evaluado en menos raíz de 3, pasa lo mismo, es 2 raíz de 3 partido en raíz de 3. Se van los raíz de 3 y me da 2. Así que estamos perfectos. Los dos i' evaluados en el raíz de 3 y en el menos raíz de 3 nos dio igual. Así que las pendientes de las rectas tangentes en los puntos, en raíz de 3,0 y en menos raíz de 3,0, son iguales. Así que las rectas son paralelas. Las rectas tangentes en estos puntos son paralelas. Y ahí termino. Voy a escribir paralelas. Y fin. Ahí termino. ¿Ok? Ya, vamos con el último. Ahora, función inversa. Sea G la función inversa definida localmente alrededor de i igual 1 de esa función que está ahí para x mayor que 0. Calcula G' en 1. Ya, aquí hay que usar teorema de la función inversa. ¿Qué dice ese teorema? Que si usted tiene la función inversa y usted la quiere derivar y evaluar en un punto, ¿sí? Ojo que la función inversa actúa sobre los y, no sobre los x. Entonces, generalmente esto está anotado como evaluado en un i0 o bien evaluado en un f de x0. ¿Ya? Cualquiera de las dos versiones se entiende que está actuando sobre un i. Eso va a ser 1 partido en la derivada del f evaluada en el x0. Eso es. ¿Ok? Ese es el teorema de la función inversa.
Entonces aquí a la función inversa le están poniendo G. Están poniendo G. Entonces está definida localmente alrededor de un I igual 1. ¿Sí? Habíamos visto en clases que, claro, puede ser que yo tenga una curva súper exótica, que esa no tiene inversa porque no es inyectiva, pero alrededor de un puntito sí me queda inyectiva. Esa es la gracia de este teorema. Estamos pensando todo localmente, alrededor de un punto. Entonces aquí estamos pensando alrededor del I igual 1. ¿Ya? Entonces necesitamos entonces encontrar la derivada de la inversa evaluada en 1, que es esta parte. Todo esto que está aquí es el G', porque es la derivada de la inversa, evaluada en el I, y el I es 1. O sea, todo eso que está ahí es eso. Entonces, ¿cómo se va a calcular? Como 1 partido en la derivada de la función que me están dando, ¿sí? en la derivada, pero evaluado en la preimagen del 1, ¿sí? En el x0. Entonces tengo dos trabajos que hacer. Tengo que, por un lado, encontrar la preimagen del x0, o sea, del i0, que es 1, y también encontrar la derivada, ¿ya? Y evaluarla en ese punto. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta aquí va a ser, ¿quién es el x0? Ya, el x0 es la preimagen del 1. ¿Sí? ¿Y quién es la función? La función es tangente. Entonces yo necesito encontrar el x0, donde tangente de x cuadrado partido en 1 más x cuadrado me dé 1. Quiero encontrar cuál es el x que le corresponde. ¿Ok? Entonces es una ecuación trigonométrica. Cuando la tangente me da 1, cuando el ángulo, cuando lo que está dentro entonces, sea pi cuartos. ¿Ok? Estamos pensando en la porción de tangente que es invertible. Ya tiene un solo valor, una preimagen nomás. Y aquí despejo. Voy a tener que despejar el x con harto esfuerzo. Uno puede despejar el x de acá. Me va a quedar x cuadrado es igual a pi cuartos por x cuadrado más pi cuartos. Eso es todo el denominador multiplicado para el otro lado. Entonces voy a pasar lo x cuadrado para un lado. Me va a quedar x cuadrado factor de 1 menos pi cuartos. Y al otro lado me queda el pi cuartos. Entonces, de esa expresión me queda que el x cuadrado es igual a pi cuartos partido en 1 menos pi cuartos. ¿Ya? Voy a tratar de reducir lo que está ahí porque está muy feo escribirlo como fracción de fracciones. Entonces, es lo mismo que escribir pi cuartos partido en 4 menos pi partido en 4. Se van los 4 y me queda pi partido en 4 menos pi. Eso es lo más simple que puedo dejar la expresión. Así que el x finalmente es raíz más menos raíz de pi partido en 4 menos pi. Pero el x, por hipótesis, me dicen acá que el x es positivo. Así que me quedo solamente con el valor positivo de eso. Ahí está el x. Ese x horrible, ¿sí? Es la preimagen del 1. ¿Ok? El raíz de pi partido en 4 menos pi es el f a la menos 1 de 1. Eso es lo que acabo de encontrar. ¿Ya? Ahora necesito la derivada. Ahora quiero el f'. Entonces, va a ser el siguiente, es tomar la expresión tangente de esto y derivarla. Así que, bueno, lo voy a escribir acá, es tangente de x cuadrado partido en 1 más x cuadrado, todo eso derivado. La derivada de tangente es secante cuadrado, evaluada en lo mismo, 1 más x cuadrado, ¿sí? Por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro es la derivada de un cociente. Entonces queda bien jodido. Es 1 más x cuadrado, todo eso al cuadrado, ¿sí? Y ahora arriba tiene que ir la derivada del de arriba, que es 2x, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo. Y la derivada del de abajo es la derivada del 1, que es 0,
y la derivada del x cuadrado, que es 2x. ¿Ya? Así que esa es la expresión completa, es secante cuadrado de x cuadrado partido en 1 más x cuadrado por, aquí me va a quedar 2x arriba. Si se cancelan algunos términos, me queda 2x arriba y abajo 1 más x cuadrado al cuadrado. ¿Ya? Esa es la derivada. Y ya tengo el punto, el x es este. Entonces, mi inversa derivada evaluada en el 1, por el teorema de la función inversa, es 1 partido en esta función que acabo de encontrar, evaluada en ese x, en el raíz de pi partido en 4 menos pi. ¿Ok? Entonces, ya, pues hay que evaluar. Está complicado evaluar, pero tenemos cierta ayuda. Esto es 1 partido en secante cuadrado de toda esta expresión, x cuadrado partido en 1 más x cuadrado. Esa está aquí. ¿Ya? X cuadrado partido en 1 más x cuadrado es pi cuartos. No tengo para qué reemplazar la raíz fea esa. Ya sé que me tiene que dar pi cuartos. Así que es secante cuadrado de pi cuartos. ¿Ya? Pero aquí sí tengo que evaluar la expresión fea. Aquí no me queda otra. ¿Ya? Va a ser 2 por la raíz fea, pi partido en 4 menos pi, partido en 1 más la misma expresión sin raíz, porque está al cuadrado, todo esto al cuadrado. ¿Ya? Y todo esto está debajo en esa fracción. Entonces, lo único que falta es como tratar de escribir eso un poquito más simple. Como tengo un 1 partido en secante cuadrado de pi cuartos, eso es secante de pi cuartos es 1 partido en coseno de pi cuartos. Si coseno da 1 partido en raíz de 2, secante da raíz de 2. Y si está al cuadrado, da 2. Todo esto que está acá da 2. ¿Ya? Así que se multiplica con ese 2 que está aquí. Entonces nos va a quedar así. Nos está dando 1 partido en 2 por 2 veces la raíz de pi partido en 4 menos pi. Todo esto partido por ese paréntesis. 1 más pi partido en 4pi, 4 menos pi, todo eso al cuadrado. ¿Ya? Como es fracción de fracciones, ese denominador pasa hacia arriba. Me queda esto que es el paréntesis, 4 menos pi al cuadrado. Todo esto partido en 4 por la raíz. ¿Ya? Y arriba voy a sumar. Eso es lo último que voy a hacer. En realidad no se puede dejar tan simplificado. La expresión quedó súper fea. 4 menos pi más pi partido en 4 menos pi, todo esto al cuadrado. Y abajo tengo 4 veces la raíz de pi partido en 4 menos pi. Se puede, yo creo que al final esto lo podemos dejar en una sola fracción. Se van los pi, me queda arriba un 16 partido en 4 menos pi al cuadrado, y abajo tengo un 4 por raíz de pi partido en 4 menos pi, pero en raíz, o sea, a la 1/2. ¿Ya? Se puede simplificar. Lo vamos a dejar escrito así. ¿Qué es lo que queda arriba en el numerador? Un 16 y un 4 menos pi a la 1/2. ¿Y qué es lo que queda abajo? Un 4 raíz de pi y un 4 menos pi a la 2. Entonces el 16 con el 4 se van y ese 4 menos pi se pueden restar los exponentes. Y me queda 3 medios, pero abajo. ¿Sí? Así que en total esto nos da 4 partido en raíz de pi por 4 menos pi a la 3 medios. ¿Ya? Y ahí está, lo más simplificado posible. Todo eso que está ahí es el valor de la inversa derivada evaluada en 1.
Ahí está finalmente ya lo más simplificado posible. ¿Ya? La parte final era solo una manipulación algebraica media bastante incómoda. Ujú. Listo, con esto cerramos el video y esto va a estar subido a la plataforma.